Buenos días, profesor. No, no, profesor. Buenos días nuevamente. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase entonces para el día de hoy, martes 26 de octubre del 2021. Bien, ok, vamos a dar inicio entonces a los problemas planteados para el día de hoy.
Muy bien. Problema número 1. En el gráfico se muestran dos terrenos rectangulares cuyos perímetros son iguales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Primera afirmación, las áreas son iguales. Segunda afirmación, los lados del primero son de igual medida que los lados del segundo rectángulo. Y tercera afirmación, los rectángulos son congruentes. Bien. Problema número 1, entonces. Profesor, Dime, Ariana. profesor, ¿usted recibió mi práctica? Sí, recibí la práctica de todos. Ah, ok, profesor, está bien. Tú me las has enviado ahí nomás. O sea, no te has demorado mucho. Creo. Lo que pasa es que no he podido contestar el WhatsApp porque estaba conversando con dirección. A ver, entonces, el primer problema me habla de dos rectángulos. ¿Ok? Me va a hablar de dos rectángulos el primer problema. Y nos dice el problema que estos dos rectángulos que se muestran son de perímetros iguales. Es decir, la suma de las medidas de sus cuatro lados son iguales. A ver, el perímetro de este rectángulo, de ese terreno rectangular, es igual al perímetro de este terreno rectangular. ¿Correcto? Acá me está diciendo el problema como dato que los perímetros son iguales. Ojo, no te están diciendo que los lados midan lo mismo. Te están diciendo que el perímetro es igual. Con esto contesto la pregunta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Las áreas serán iguales si los perímetros son iguales. La respuesta es no. ¿Por qué? Te explico. El perímetro de este primer rectángulo, vamos a suponer, a imaginar, a basarnos en un supuesto, ¿ya? Estos dos lados deben ser iguales y estos dos lados también deben ser iguales, ¿correcto? Si a estos dos lados yo les pongo 6, ¿correcto? 6 y 6. 6 más 6 es 12, ¿no es cierto? Vamos a ver que estos dos lados sean 4 y 4.
6 y 6, 12. 4 y 4, 8. Quiere decir que el perímetro de esta figura es 20. ¿Correcto? 20. Pero me están diciendo que este perímetro es igual que este perímetro. Entonces este perímetro debe ser 20 también. Vamos a decir que este lado largo es 7. Por lo tanto, su opuesto también es 7, ¿verdad? Ok, aquí tenemos 14. Vamos a decir que el lado más angosto es 3 y este otro lado es 3. El perímetro también es 20, ¿sí o no? Entonces tenemos el primer rectángulo de perímetro 20, el segundo rectángulo de perímetro 20. Efectivamente, tienen el mismo perímetro. Los perímetros son iguales. Que no quiere decir que las áreas sean iguales. Porque ¿qué cosa es? ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Dicho en palabras cristianas, lado más largo por lado más corto. 6 por 4, 24. El área de este primer rectángulo vendría a ser 24. Y el área de este otro rectángulo, lado más largo por lado más corto. 7 por 3, 21. Aquí es 24, aquí es 21. Entonces las áreas no son iguales. Siguiente afirmación. Los lados del perímetro, los lados del primero, o sea, del primer terreno rectangular, son de igual medida que los lados del segundo terreno rectangular. No necesariamente, como está acá. Puede ser que sí, que aquí también sea 6 y 6, 4 y 4. Pero también acabo de demostrar que puede ser que no. Entonces no hay la plena seguridad de que sean exactamente iguales los lados. Y la tercera afirmación, ¿los rectángulos son congruentes? ¿Qué es congruencia? Igualdad. ¿Estos rectángulos son iguales? No, porque no tienen la misma medida. Este lado largo mide 6, este lado largo mide 7. El lado más corto mide 4, el lado más corto mide 3. No tienen la misma medida. Que tengan el mismo perímetro no significa que tengan la misma medida. Entonces, a la pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? La respuesta es E. Ninguna es verdadera. Porque no tienen las mismas áreas, porque los lados del primer rectángulo no son iguales al del segundo, y porque los rectángulos no son congruentes. Respuesta E. Número 2. Bien, se quiere cercar un terreno con 2 vueltas de alambre y cuyas dimensiones se muestran en la figura, dice. Si el metro de alambre cuesta 2 soles, ¿cuánto se gastará en soles para cumplir con el cercado? Entonces, como tenemos un polígono ahí, que es la forma que tiene el terreno, que tiene 6 lados, es un hexágono,
irregular, vamos a dibujar el terreno primero. ¿Ok? Bien. Aquí, este lado superior, 9 metros, 9 metros, 2 metros, 12 metros, 8 y 10. Ok. Esas son las medidas de cada uno de los lados. Es decir, aquí, sumando todos los lados, obtenemos el perímetro, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? Cercar este terreno, ¿no? Con alambre. Pero con 2 vueltas de alambre. ¿Ok? O sea, 2 veces el perímetro. El perímetro de este terreno será la suma de todos los lados. Aquí vamos a tener 12, 20, 30, 48, 50. Todo el perímetro es 50 metros. Es decir, cubriendo de alambre todo el perímetro, una vez, Profesor Waldo, 50 metros. una cosa, no sé si en la uno no pude copiar la respuesta E y no sé si en la 2 hay una respuesta E también o B. No te entiendo, hija. O sea, en la pregunta número 1 ¿Ya? de los rectángulos, usted dijo que la respuesta era la E, Así es. pero yo como estoy en teléfono no se veía la E porque se veía como muy abajo. Pero tienes que decirme en el momento, corazón. Mira, estamos terminando la pregunta 2, hija. Es que por eso recién me doy cuenta. Y en la 2 me pasa lo mismo, no sé si hay otra respuesta más por ahí. Se supone que si yo te estoy diciendo que es la E, mamita linda, es porque hay, pero igual el problema es que como estás en teléfono, yo no puedo, o sea, si lo achico, es demasiado chiquito también para tus compañeros y para ti también. Sí, o sea, porque estoy en celular. Ese es el problema. Si lo achico demasiado, para ti, mucho peor todavía, porque es más chiquito. Y para tus compañeros también. Si yo ahorita que estoy, digamos, desde aquí lo estoy proyectando, lo veo demasiado pequeño, que ni yo mismo lo veo. Y Peor va a ser bueno, para todos. profesor, ya nada más copié y listo, ya está, profe. Alternativa E está ahí. Ninguna de las anteriores. Muy bien, espero que ahí sí se pueda ver. Lo he achicado ya el número 2. Bien,
El perímetro en este problema número 2, decía, es 50 metros. La suma de todos los lados del hexágono, porque el terreno tiene forma de un hexágono. Pero me dicen que lo quiero cercar con 2 vueltas de alambre. Es decir, si el perímetro es 50 metros, las 2 vueltas de alambre para el cerco es 100 metros. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto se gastará en soles para cumplir con el cercado? Me dan de dato que el alambre está el metro, 2 soles. Entonces, sencillamente, para saber el precio, debemos multiplicar los 100 metros por los 2 soles que cuesta cada metro. Y eso hará 200 soles. Y marcaremos nuestra alternativa C. Problema número 3. Ok, me piden hallar el área de la región. Cuidado, cuidado aquí, que los lados de este terreno, de esta región rectangular, me los dan en metros y en centímetros. Y la respuesta debe estar expresada en decímetros. ¿Ok? Entonces aquí entran a tallar factores de conversión, ¿ya? Muy bien, lo primero que hacemos es realizar nuestra gráfica. Siempre que tengamos gráfica, es muy importante que las realicen. Salvo que ya tengas el dominio del tema y tú pues ya sin ningún problema puedas hacer las operaciones. Ahí tenemos la gráfica. Me dicen la misma que esto es 5 metros y que esto es 30 centímetros. Muy bien. 5 metros, 30 centímetros. Me dan las alternativas en decímetros. A ver, chicos. Voy a convertir todo a centímetros. Es más sencillo convertir estos metros a centímetros que convertir estos centímetros a metros. Entonces yo tengo que buscar la salida más fácil. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? En 1 metro tenemos 100 centímetros, ¿verdad? 100. En 5 metros, 500 centímetros. Ok, 500 centímetros y 30 centímetros. 500 centímetros y 30 centímetros. Perfecto. Me hablan en el problema o me piden hallar en el problema el área de esta región. Tú sabes que en un rectángulo, lo expliqué en el primer problema,
y también en la clase que tuvimos de cuadriláteros, en el tercer bimestre, que el área de un rectángulo se va a hallar como el producto de base por altura, o dicho en palabras sencillas, lado más largo por lado más corto. Entonces, el área de este rectángulo es igual a 500 por 30. 500 el lado más largo por 30 el lado más corto. Estamos hablando en la misma unidad de medida. Centímetros por centímetros. No puedo multiplicar metros por centímetros. Listo. El área de ese rectángulo, ¿qué va a ser igual? 5 por 3, 15. Eso hará 15.000, ¿qué? Centímetros cuadrados. Profesor, a mí no me piden en centímetros cuadrados. A mí me están pidiendo en decímetros cuadrados. ¿Correcto? Ah, ya, mira. Hay una tablita que tú tienes que conocer. ¿Ya? Vamos a colocar aquí a los metros. ¿Ok? Por aquí vamos a colocar a los decímetros. ¿Ok? Por aquí a los centímetros. Por aquí a los milímetros. Eso es cuando va bajando. Cuando va subiendo, los metros van aumentando, ¿no? Decámetro, hectómetro, kilómetro. Y tú tienes que conocer, o tienes que, no conocer, pero sí conocer, pero no la memorices. Aquí lo que tienes que hacer es, a ver, es muy simple esto. Si tú vas de grande a pequeño, repito, si tú vas de grande a pequeño, 1 kilómetro es más grande que 1 metro. 1 kilómetro es más grande que 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, si tú vas de grande y lo vas a convertir a pequeño, lo vas a multiplicar por 10. Es decir, si vas a pasar de kilómetro a hectómetro, por 10. Y si vas a pasar acá, por 10 más. Por 10, por 10, por 10, por 10. Mira, si yo quiero convertir kilómetros a metros, ¿qué haría? Profesor, usted me dijo por 10 acá. Sí, por 10 acá y por 10 acá. Allá, por 10, por 100, por 1000. ¿Estamos? 10, 100, 1000. Y así va subiendo potencias de 10. Estoy multiplicando cuando voy de grande a pequeño. Y cuando voy de pequeño a grande, a la inversa. ¿Cuál es la inversa de la multiplicación? La división. ¿Qué pasa si yo quiero convertir milímetros a decímetros? Entre 10 sería acá. Pero otra vez entre 10 sería entre 100. Entre 1000. Entre 10.000. Entre 100.000. Y voy así, dependiendo a dónde voy. De pequeño a grande se divide entre 10 o entre una potencia de 10. Cuando voy de grande a pequeño se multiplica por 10 o por una potencia de 10. Pero este es el orden. ¿Correcto? Bien. Puso el anuncio de tiempo. Ya está. Entonces,
Nosotros tenemos 15.000 centímetros. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí. ¿En qué lo queremos expresar? En dm, ¿no es cierto? En decímetros. Solamente hay un espacio de separación entre uno y otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre 10. ¿Ok? Bien, porque va de uno al lado del otro. Un espacio nada más. 10. Dos espacios, 100. Tres espacios, 1000. Un espacio, 10. A ver, entonces, 15.000 entre 10, ¿a qué va a ser igual? Ah, profe, eso es igual facilito. Cancelamos 1 y 1 por acá, y un 0 por acá. Y eso va a ser igual a 1500. Y entonces vamos a buscar nuestra alternativa, que es la alternativa C. Profesor, una pregunta. También ponemos la Claro, barrita que tiene. sí, sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Esto de las unidades de magnitud, eso lo han tenido que ver en tercer grado. No sé, deben recordar, no sé, yo no estuve, pero me imagino que sí deben recordar que en algún momento lo han llevado, porque eso lo llevan en la base al comienzo. Bien, vamos a ir por el problema 4. Problema 4. Creo que está bien ahí, ni muy arriba ni muy abajo. A ver, ahí hay un pentágono. Dice, calcula la suma de lados más el número de vértices más el número de diagonales. Si la figura es un pentágono, ¿sí? Si la figura es un pentágono, yo quiero que me respondas lo siguiente. Si es un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5 lados. Bien. Bueno, profesor, Dime, hija. no sé si a los demás les salga así, pero a mí me sale eh, que, o sea, este problema me está como tapándome Dime, la mamá. pizarra. Ah, está tapando la pizarra, pues. Ah, ya. Ah, lo muevo del lugar. Ya. Está bien, sí, sí, porque está, debo pasarlo al otro lado, o debo achicarlo de todas maneras. No deja ver la resolución, ¿no es cierto? Ya está. Ahí creo que está bien. Bien, chicos. Entonces tenemos un pentágono, 5 lados, como dijo su compañero. 5 lados, ¿ok? Lados, 5. Yo les demostré cuando hicimos la clase de polígonos que los polígonos cumplían ciertas características. El número de lados siempre iba a ser igual al número de vértices, ¿correcto? Son 5 vértices, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto?
Y además, iba a ser igual al número de ángulos interiores. Un ángulo por acá, 2, 3, 4, 5. Bajo esta premisa, dice, calcula la suma del número de lados, 5, más el número de vértices, 5, y más el número de diagonales. Como es un pentágono, lo podemos hacer ahí mismo. Fíjate, diagonales. Una diagonal. Otra diagonal. Otra. Ahí hay más. Y terminamos haciendo la estrellita, ¿no? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Ahí está. ¿Cuántas diagonales hicimos? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? De este vértice salieron 2. De este vértice salieron 2. Y con esta completamos. 5 diagonales. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Me piden la suma. Sumamos. 5 más 5 más 5. Alternativa E. Muy bien, chicos. Voy a compartirles las preguntas. Pero antes, permítanme tomar la evidencia de su asistencia, ¿ya? Prendan su cámara, por favor, los que lo tienen apagado. Y mandamos la evidencia. Ahorita les envío la foto de la pizarra con las preguntas. Miramos, por favor. 1, 2, 3. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana en la clase de razonamiento matemático. Listo. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, profesor.